Muy buenas noches, es un placer saludarlos. El día de hoy quiero hablarles acerca de este nuevo libro de Roger Bartra titulado Chamanes y Robots. Como ustedes saben, Roger Bartra es uno de los pensadores mexicanos más importantes desde Octavio Paz. Tiene una carrera muy destacada, sobre todo en el campo de la antropología y la sociología, con algunos libros clásicos como El mito del salvaje, El salvaje en el espejo, El salvaje artificial o libros sobre el problema de la melancolía, como se vivió en el siglo de oro, un libro que se llama Cultura y Melancolía, muy importante. Pero en los últimos años el doctor Roger Bartra se ha metido a estudiar el problema de la conciencia, ya que en las últimas décadas las investigaciones neurocientíficas acerca de la conciencia han crecido exponencialmente y han a veces propuesto modelos científicos para entender cómo se desarrolla el fenómeno de la conciencia. La preocupación de Roger Bartra es que estos modelos neurocientíficos no toman en cuenta de manera suficiente las variables culturales, la cultura, la sociedad. Entonces, en este libro fascinante se dedica al estudio de las reflexiones sobre el efecto placebo y la conciencia artificial. Entonces, nos lleva por el terreno del estudio del efecto placebo para entender el fenómeno de la conciencia. ¿Cómo es esto? Lo que pasa es que el efecto placebo, que ha sido muy estudiado en la medicina, es capaz de producir efectos terapéuticos en personas hasta cierto punto, produce cierto alivio, en el caso del dolor, por ejemplo, que es respondedor a placebo, o en algunos problemas psiquiátricos como la depresión y los trastornos de ansiedad, donde hay cierto grado de respuesta a placebo. Lo fascinante es que este efecto placebo se asocia a cambios objetivos en la función cerebral que se pueden estudiar mediante estudios de neuroimágenes o fisiología. Es decir, que el efecto placebo, un efecto psicológico, produce también de hecho cambios biológicos, pero para ejercer esos efectos el sujeto tiene que estar consciente cuando recibe el placebo. Es decir, si el sujeto se encuentra anestesiado o en un estado de coma, el placebo no tiene efecto. De manera que para que el efecto placebo surta efecto, se requiere la conciencia del sujeto y sus expectativas que están codificadas culturalmente. Por esa razón pienso que Chamanes y Robots es un libro de la mayor actualidad.